Tal como mencionaba Miriam, ¿no? Este es una charla que voy a dar hoy día en el marco de un ciclo de charlas que está trabajando Juntas en Acción, de la cual como CAC también somos parte también de este espacio. Bueno, y hoy día vamos a lo importante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre ciberacoso, específicamente mucho más vinculado a ciberacoso sexual. Y esta charla se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberacoso? Así que también y les invito a que puedan ir dejando sus preguntas, comentarios mientras se vaya dando la charla para que después tengamos un espacio también de diálogo. Primero, lo que debemos mencionar, y quiero ser bastante, no sé, como un poco puntual en esto, es que el ciberacoso sexual es una manifestación de las violencias de género. No es algo que ocurre en el marco de que, ocurrió violencia sexual. Esto es un tipo de violencia de género, ¿ya? Y debemos pensarla así, es una manifestación. Por algo le ocurre, y lo vamos a ver mayoritariamente a niñas y mujeres, y también es realizado mayoritariamente por varones, además. Cuando hablamos entonces de violencia de género, tenemos que pensar que básicamente es toda violencia que se ejerce, ¿no es cierto?, contra una persona o con más personas debido a su género, identidad, orientación o expresión de género y o sexual, ¿ya? Y esto tiene efectivamente efectos negativos en quienes la sufren. Esto es, nos ocurre porque somos mujeres, porque somos niñas, porque somos de la población LGBTIQ+, eh, por nuestra expresión, ¿ya? No es por otra categoría que está ocurriendo, por ejemplo, que podría ser el nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿ya? Por eso esto es una violencia de género, se manifiesta como tal. Es por esas razones que está ocurriendo y por lo tanto estamos hablando de un tipo de violencia que genera un efecto negativo en relación a esa violencia de género, es decir, en relación a la subordinación. Nos mantiene a niñas, mujeres, personas de la diversidad y disidencia sexual y de género en una categoría subordinada. Nos sigue manteniendo en ese lugar. Ahora, entonces, el ciberacoso sexual, básicamente, vamos a hablar que es toda práctica con esta connotación sexual, ya sea implícita o explícita, que puede ser ejercida por una, que puede ser ejercida por más personas, 2, 3, 4, un grupo, ¿no?, etcétera, que es realizada por medios de alguna plataforma por internet o aparatos electrónicos, puede ser, por ejemplo, el celular, antiguamente, ¿no es cierto?, teníamos mensajes de textos, por ejemplo, y no estábamos hablando, ¿no es cierto?, ahí de una red social, por así decirlo. Y esto, y lo clave siempre, es que es ejercido sin consentimiento, ¿ya? Y esto es lo más importante cuando estamos mirando las violencias sexuales, porque es lo que lamentablemente mayormente se critica, y es lo que vamos a mirar también. Cómo, y a nivel incluso legislativo, vemos que las fotografías o los videos y grabaciones que incluso se pueden tomar dentro de alguna relación sexual, ¿no es cierto?, o algún vínculo íntimo, si se exponen, muchas veces es tipo, te lo buscaste, ¿no? Entonces se pone en cuestión, se pone en duda el consentimiento de la persona. Siempre la violencia sexual es sin consentimiento por parte de quien la está sufriendo. Y esto, además, obviamente, el ciberacoso sexual tiene la potencialidad de generar, ¿no es cierto?, un malestar psicosocial en la persona que es afectada por esta situación. Ahora, la característica del ciberacoso sexual es que como se ejerce en línea, tiene una, ¿cómo decirlo? Una característica, quiero ocupar de nuevo esa palabra, que básicamente puede ser ejercido en cualquier lugar, en cualquier horario. ¿Ya? No, el sitio online se volvió un nuevo escenario donde hay características particulares en las cuales se está ejerciendo las violencias sexuales, donde ya no es, por ejemplo, el acoso sexual callejero, bueno, que ¿por qué saliste? Bueno, es que ¿por qué estabas aquí? Aquí es simplemente estar en un escenario, ¿ya? Y además tiene la característica de que en muchos casos, lamentablemente, le entrega el anonimato a quien acosa, más no
a quién es acosada. ¿Ya? Es como no podemos identificar muchas veces quiénes son, se crean distintos tipos de cuentas, se crean distintos tipos de, incluso, ¿no es cierto?, el tema del IP, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro entonces de las características y los aspectos importantes que podemos mirar del ciberacoso sexual, como de todas las violencias sexuales, son tres. Primero, la connotación sexual. ¿Qué es realmente una connotación sexual? Esto va a depender de los aspectos culturales, de qué es lo que comprendamos, de qué es lo que se ha sexualizado, etc. Y esto es completa y absolutamente sentido común, y no desde un lugar malo, lo quiero decir, sino que al contrario. Las personas sabemos qué tiene un contenido sexual y qué no. Las personas sabemos a dónde te pueden dar un beso o no, cómo se puede saludar o no, qué es apropiado o no. Y la connotación sexual aquí está siempre. El consentimiento también es lo más relevante, ¿no? Lo venía diciendo anteriormente, el tema de la unidireccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no se está teniendo una relación sexual. Acá lo que se está teniendo lo que está ocurriendo es una violencia sexual. Hoy día creo que el Publimetro después lo cambió, tituló una noticia como que una persona mantenía una relación sexual con una niña de 12 años. No se mantiene una relación sexual, eso es pedofilia, eso es violación, eso son violencias sexuales. No podemos tratar de la misma forma una acción cuando el consentimiento no está. Y nos parece muy lógico, quizás, en otro tipo de violencias, como por ejemplo el robo. No le decimos a alguien que le prestó o estaba usando sus cosas, no, se lo robó. Lo anunciamos de manera directa como una violencia. Acá es lo mismo. Acá no estamos hablando de relaciones sexuales, no estamos hablando de experiencias sexuales, estamos hablando de violencia sexual. Y es necesario siempre mencionarlo. ¿Por qué? Porque acá está como eje central el tema del consentimiento, no se ha entregado. Y el tema del contexto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el ciberacoso sexual también, si bien se puede dar, ¿no es cierto?, una manifestación de personas desconocidas, también muchas veces se da entre personas conocidas y en otros contextos. Es decir, estaría de la mano con el acoso sexual laboral, el acoso sexual en contexto educativo, la violencia intrafamiliar incluso, el acoso sexual, ¿no es cierto?, en relación a parejas o exparejas, etcétera, etcétera, etcétera. No se da solamente, o sea, no es un tipo de violencia sexual que podamos escindir o dividir de manera exacta de otros tipos de acosos sexuales, sino que muchas veces es una plataforma en que se manifiestan otros tipos de violencias sexuales, ¿ya? El ciberacoso sexual tiene distintos tipos de expresiones y distintas prácticas la componen. Entre ellos podríamos hablar de mensajes y o comentarios, mensajes que te lleguen a tus redes sociales, por ejemplo. Sexting sin consentimiento. ¿A qué se refiere? El sexting es enviar imágenes, ¿no es cierto?, videos, etcétera, a una persona íntimos, ¿no? Videos, por ejemplo, sobre, no sé, relaciones sexuales, etc. El sexting sin consentimiento es que tú recibes esas imágenes cuando no hay ningún tipo de consentimiento de por medio. Por ejemplo, cuando, a mí me ha pasado, yo lo puedo decir muchas veces, o sea, a mí me envían fotos de penes, por ejemplo, de forma constante. Eso es un tipo de ciberacoso sexual. La extorsión sexual, que es extorsionar a alguien de que vas a subir imágenes o videos íntimos de esa persona a cambio de algo. O sea, si no hace algo, tú vas a subir esas imágenes o esos videos. Hablamos, ¿no es cierto?, del hostigamiento sexual también. Perdón, ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Hablamos de la viralización de videos y imágenes sexuales privadas, también hablamos del grooming. Hay distintas expresiones de ciberacoso sexual que muchas veces se han sido víctimas de estas expresiones. Ahora,
Cuando hablábamos que el ciberacoso sexual es un tipo de violencia sexual, o sea, perdón, de violencia de género, es porque hay una relación de género ahí. No es casualidad que más niñas y mujeres lo sufran, pero que además más hombres lo realicen, tanto a mujeres como también incluso a otros varones. ¿Y esto qué ocurre? Que hay hombres, por ejemplo, que efectivamente reciben imágenes con contenido sexual, pero eso no les afecta mayoritariamente y no lo identifican como una violencia. Pensemos en los chats de hombres con tráficos de imágenes, por ejemplo. No necesariamente en esos chats puede haber un hombre que esté pidiendo esa imagen, pero la recibe. Y al recibirla, no necesariamente se siente atacado por recibirla. Entonces es necesario que cuando hablemos de ciberacoso sexual y cuando hablemos, por ejemplo, en términos de prevención, podamos encontrar aspectos de sensibilización para poder mirar estos casos y cómo los podemos contribuir, ¿no es cierto?, a erradicar también este tipo de prácticas. Como decía anteriormente, el ciberacoso sexual tiene la característica que puede ocurrir en diferentes contextos. Puede estar siendo, por ejemplo, un tipo de acoso sexual o un hostigamiento sexual de alguna persona de tu familia. Puede ser en tu colegio, puede ser en el trabajo, puede ser alguien de la universidad, ¿no es cierto? Puede ser alguien en la calle, en el transporte. Hemos visto cómo incluso hay hombres o personas, ¿no es cierto?, en los espacios públicos que graban debajo de las faldas, que graban y que empiezan a generar este material y material pornográfico, ¿no es cierto?, sin consentimiento, y que lo exponen en redes sociales también. Entonces, es necesario comprender que cuando hablemos de, por ejemplo, violencias digitales, no podemos dividirlas de algunos tipos de expresiones de violencia donde claramente hay también relaciones de poder. Si vemos algunos datos a nivel nacional de qué es lo que se ha medido, el año 2016, Tren Digital de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica hizo una encuesta sobre ciberbullying en Chile. Básicamente era una encuesta donde medían, ¿no es cierto?, cómo escolares utilizaban distintas tecnologías de comunicación y redes sociales, etc. De esta encuesta hay mucha información, y de esta encuesta yo quiero revelar 3 datos en particular. 31,4% de los escolares declaró haber recibido fotos, mensajes o videos con contenido sexual. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de básicamente casi un tercio o 3 de cada 10 estudiantes han recibido, ¿no es cierto?, fotos, mensajes y o videos con contenido sexual. Y si bien un porcentaje alto declaró haberlo recibido, un porcentaje un poquito más bajo, pero igual se declaró, el 12,4%, haberlo enviado. Y acá claramente estamos hablando de una encuesta que era declarativa, por lo tanto no vamos a sacar la información como real, lo que realmente está ocurriendo en estas redes sociales de escolares a nivel nacional, pero de todas formas se devela un poco qué es lo que está ocurriendo ahí. Y también un porcentaje bastante alto, 43,2%, declaró haber visto imágenes privadas ajenas que se filtran en Internet. Es necesario repensar no solamente, ¿no es cierto?, una ley contra la violencia digital, sino que estar pensando una ley sobre el derecho en el área digital. ¿Quiénes efectivamente pueden estar revisando estas imágenes? ¿Cómo pueden llegar estas imágenes, ¿no es cierto?, a manos de escolares, de niñas y niños y adolescentes también? Otros datos que se realizaron, bueno, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el año 2018, hizo la primera encuesta nacional de polivictimización en niños, niñas y adolescentes. Y aquí midió específicamente molestia, acosos o rumores y acoso sexual por Internet. Dentro de esta data, destaco distintos porcentajes, entre ellos es que el 27% de las niñas declaró haber sufrido al menos una situación de victimización digital en un último año.
eso ya disminuía un 14% de los niños. Y por otro lado, el 80% de las mujeres declaró haber sufrido una victimización digital y disminuye al 57% de los hombres. Aquí vemos nuevamente que son mayoritariamente las mujeres quienes lo reciben. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que hay que dejar de lado las victimizaciones que vemos en el caso de los varones, sino que también tenemos que ver qué es lo que se está generando ahí, quiénes son mayoritariamente sus victimarios, y la verdad es que mayoritariamente siempre son otros varones quienes hostigan y acosan a otros hombres también. Otro estudio que realizó la Fundación de Datos Protegidos, que es violencia de género en Internet en Chile, básicamente ahí hicieron, ¿no es cierto?, un análisis con otros informes y vieron, ¿no es cierto?, las formas más comunes de violencia de género en Chile, y el estudio que realizaron enfocado mayoritariamente en mujeres trans y cis el año 2018, daba cuenta que, imagínense, el 13,56% de las encuestadas sufrieron la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esto es de lo que una se entera también. Hay mucho de lo que uno no se entera. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso Nido, que todavía, ¿no es cierto?, está en la justicia, que fue llevada por las compañeras de Abofem. Muchas mujeres no saben, muchas víctimas no saben que sus imágenes o videos íntimos están siendo difundidos. Otro porcentaje, el 6,78%, dice que fue víctima de grabaciones y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en ninguna parte del proceso. Ahora, imagínense, solamente el 6,78% se dio cuenta de esto y lo declaró. Muchas veces no es posible percatarse en el momento, ¿no es cierto?, de alguna relación sexual íntima, de si efectivamente se está grabando o no. Otro porcentaje, 18,64% intentó denunciar a Carabineros, PDI o un juzgado local, pero sin resultados. Y lamentablemente un porcentaje muy bajito, ¿no es cierto?, le recibieron la denuncia. Es necesario mirar que el ciberacoso sexual, algunas prácticas que tiene, lamentablemente, lo podemos ver que está dentro un poco de esta pirámide, es decir, de mayor reconocimiento a menor reconocimiento. Pareciera ser que el mundo online es la nueva calle, por así decirlo, ¿no? Son los nuevos espacios donde lamentablemente se justifican las violencias sexuales con la exposición de, bueno, ¿por qué te sacaste esa foto? Bueno, ¿por qué subiste esa fotografía? ¿Por qué subiste este video? ¿Por qué te vestiste así si no querías que te pasara algo? Lamentablemente sigue, ¿no es cierto?, dentro de la lógica de lo menor reconocimiento, y algo que se ha intentado poner en la agenda pública sin mayor éxito también, porque lamentablemente muchas prácticas de ciberacoso sexual no están reguladas en nuestra legislación de buena manera. Lamentablemente las prácticas de ciberacoso sexual muchas veces quedan en un menor registro de importancia hacia la mirada pública, y sin embargo tiene un efecto tremendo en la vida de las víctimas, donde hoy día tenemos que comprender que el escenario online es un nuevo escenario de gran importancia para las personas, donde finalmente haber sido víctima en este lugar significa estar anulada en muchos otros espacios. Hay mujeres que son hostigadas constantemente en diferentes escenarios y que lamentablemente todavía no se les problematiza, ¿no es cierto?, estas violencias de la mejor forma. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque en nuestra sociedad hay acuerdos básicos de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que no. Y cuando estos acuerdos básicos se rompen, es importante que la sociedad, el entorno, amortigüe esta ruptura y finalmente, ¿no es cierto?, vuelva a restaurar esta norma. Es decir, la sociedad te dice, está mal la violencia sexual. Sin embargo,
en algunas expresiones de violencia sexual, yo creo que en la mayoría de las expresiones de violencia sexual, muchas veces el acuerdo básico de una sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, es cuestionar a la víctima. Y eso genera que esta sociedad no genere esta función amortiguadora de reparar el daño que se hizo. Recordemos, por ejemplo, lo que se mencionaba respecto a el acoso sexual callejero. Cuando nosotros empezamos a trabajar esa temática y empezamos a hablar, decíamos, oye, me acosaron, y efectivamente, tal como lo menciona la imagen, ¿no? Te decían, no, o sea, no te acosaron, eso fue un piropo, eso fue una galantería, deberías sentirte feliz, deberías estar alegre de lo que te hicieron, entonces te anulan tu posibilidad de decir, no, no me gustó y no me siento cómoda y no estoy bien, ¿no? Y en el ciberacoso sexual tenemos que generar esta problematización de nuevo, para poder, ¿no es cierto?, llegar a esta función amortiguadora, de decir, compañera, está mal lo que te ocurrió y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder generar, ¿no es cierto?, esta reparación de este daño. ¿Y esto cómo lo podemos trabajar? Tenemos que trabajarlo siempre pensando que el escenario de las violencias no es este binomio de víctima-victimario solamente. No hay solamente esa relación, sino que también están las y los testigos y está el contexto en el cual se está ejerciendo estas violencias. Si seguimos solamente enfocándonos en las víctimas, ¿no? Como Cernán desde los años 90 en adelante, hoy día el Ministerio de la Mujer, de nuevo, tipo, tú denuncia, tú sal, tú di, tú haz, o nos enfocamos, ¿no es cierto?, en un victimario, ya vimos todas, supongo, el video horroroso del Cernamec, ¿no?, donde se enfocaba incluso al victimario como un pobre abuelito. No estamos trabajando de buena manera este escenario complejo de las violencias, de que es necesario ver qué está ocurriendo con nuestro contexto, qué está ocurriendo con nuestros testigos, cómo podemos trabajar de mejor forma, pensando que el ciberacoso sexual, y sobre todo hoy día en un contexto de pandemia, donde el teletrabajo, donde el teleestudio está siendo la orden del día, y que claramente pueden, ¿no es cierto?, aumentar también estas expresiones de violencia, no porque el medio sea necesariamente inseguro, sino que porque simplemente hay niñas, mujeres y personas de la diversidad, de disidencia sexual y de género ocupando esos espacios. Porque acá no ha ocurrido que a hombres haciendo una conferencia por esta plataforma o por otra, alguien se haya metido a generar, ¿no es cierto?, por ejemplo, mensajes pornográficos dentro de estas acciones. Es cuando hay mujeres, es cuando hay niñas. No es porque los escenarios sean inseguros, es porque donde nosotras vayamos en este sistema se generan espacios inseguros y ahí hay que atacar. Y esto no es solamente atacando o generando, ¿no es cierto?, información en este binomio víctima-victimario, sino que poder ampliar esta mirada. Entonces así podemos contribuir también como un agente de cambio, pensando en las diferentes aristas, pensando en las necesidades, ¿no es cierto?, a nivel general, a nivel legislativa, pero también a nivel particular de cada una de las áreas en las cuales pueden ocurrir, como puede ser acoso sexual laboral, acoso sexual educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.